juzgado colegiado permanente sentenció a un agricultor de 57 años a 35 años de pena privativa de la libertad efectiva, tras ser encontrado culpable del delito de violación sexual en agravio de 3 niñas, siendo 2 de ellas sus hijas y la tercera su hijastra. En los 90, el imputado empezó una relación con la madre de las víctimas, quien en ese entonces tenía una bebé de 4 meses. Al transcurrir el tiempo, llegaron a tener 10 hijos propios. Todos vivían en un caserío de Padre Abad. De acuerdo a la tesis fiscal, hijastra al sentenciado, a quien por motivos de privacidad llamaremos María, tenía 13 años desde que empezó a ser víctima de abusos sexuales. Su padrastro, quien la crió desde prácticamente toda la vida, aprovechaba cuando se quedaba dormida, la agarraba a golpes o inclusive la drogaba para perpetrar el acto. Un día, a punta de agresiones, le llevó a una chacra y le mostró el lugar donde le había ultrajado. Le precisó que no sintió nada porque le puso pastillas para dormir en la comida. Así será siempre, a las buenas o a las malas, le dijo. María cuenta que contó lo ocurrido a su mamá. Esa se fue y reclamó al imputado, pero lejos que el sentenciado mostrara remordimientos por los hechos, se mostró indiferente y golpeó con salvajismo a su conviviente. Era una historia de terror vivida en carne propia. Los años pasaron, pero los abusos no cesaron. Cuando María tuvo 15 años, quedó embarazada de su primer hijo. A los 17 de su segundo hijo y a los 19 de su tercer hijo. Sus hijos crecían con sus hermanos menores, pues eran casi contemporáneos. Cada día parecía interminable, conviviendo con su agresor y en condiciones de pobreza. Sumado a eso, era víctima de brutales agresiones físicas de forma constante. Cuando María tuvo 20 años, ya no pudo más. Decidió escapar y poner fin a su sufrimiento. Fue el 12 de mayo de 2017 cuando su padrastro salió a la chacra a trabajar. Era ese momento o nunca. Fue entonces que cogió dinero y con engaños salió de su vivienda, dejando atrás a sus hijos. Caminó kilómetros hasta encontrar un carro que la lleve con súplicas, ya que el dinero era insuficiente, a Tingo María. Allí se refugió en la casa de un adulto mayor. Pasó meses sin salir a la calle, pues temía ser encontrada por su agresor. En sus pensamientos estaban presentes las amenazas. Si algún día te escapas, yo te voy a encontrar y te mataré. Pero los años pasaron y María volvió a hacer un viaje, pero esta vez para formar un hogar. Por otro lado de la historia, el agricultor buscó por diferentes ciudades a María, sin éxito. En ese transcurso empezó a fijarse de una de sus hijas, quien en ese entonces tenía apenas 8 años. Edad en la que empezaron los abusos en su contra. A la segunda víctima, también por motivos de privacidad, la llamaremos Rosa. La primera vez que ocurrió, Rosa dormía con su mamá, cuando el sentenciado, haciendo uso de la fuerza y de amenazas, sacó a la mamá de la cama y agredió sexualmente a la niña. Rosa tendría el mismo destino que su hermana María. No podía poner resistencia porque era brutalmente golpeada. Su padre estaba acostumbrado a pegarle con un palo hasta dejarle con graves hematomas. Cada vez que su mamá intentaba reclamarle o amenazarlo con denunciarlo, recibía el mismo castigo, provocando pavor en ellas. A la edad de 13 años, Rosa tuvo su primera hija. La hermana de Rosa, a quien llamaremos Cristina, corrió con la misma suerte. Desde que tenía 8 años, fue abusada sexualmente. Si no se dejaba, su padre la bañaba con agua caliente. Fue así que por muchos años, Rosa y Cristina eran víctimas de su progenitor, hasta que una de sus hermanas consanguíneas se armó de valor y formuló una denuncia verbal ante Fiscalía. Los hechos se acreditaron con pruebas testimoniales, documentales, peritos, psicólogos, copias certificadas de actas de nacimiento, entre otros. Entonces Rivera aceptó todos los cargos, se acogió a la conclusión anticipada, es decir, llegó a un acuerdo con la Fiscalía. El Ministerio Público expuso el acuerdo respecto a la pena, que consensuó con el acusado y su defensa, solicitando 35 años de cárcel para él. El colegiado, mediante la sentencia, aprobó dicho acuerdo, cerrando así un ciclo de violencia. Cabe indicar que el agricultor se encuentra cumpliendo una primera sentencia por un delito similar. Esta sentencia es un significativo paso hacia la erradicación de la violencia de género. La Corte Superior de Justicia de Ucayali, con esa decisión, refuerza la determinación judicial y su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esta Casa Judicial reitera su llamado a la denuncia y a la colaboración ciudadana para erradicar la violencia de género, subrayando la responsabilidad compartida en la construcción de una sociedad libre de violencia y discriminación. No están solas.